Solo quiero una postal, que es la que nos viene cobijando desde el arranque, que es el eje periodístico, naturalmente, de este día, que nos conlleva a esta idea de que hay un país que está al límite, que se llama Argentina. Por la multiplicidad de cosas que nos suceden, esto es un país al límite. Un país donde el dólar se mueve 100 pesos en términos de devaluación, sí, 100 pesos en 20 días. Un país en donde no hay precios relativos, donde escasean productos, donde el abastecimiento no está garantizado de hasta insumos médicos, con múltiples reclamos al Banco Central. Un país que tiene una estructura social con más de un 40% de las personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, que naturalmente con estas corridas, con estos saltos de precios, se profundizan y abarca a muchos más. Un país que tiene 1 de cada 10 argentinos subsumidos en la indigencia, es decir, que no comen lo que corresponde por día, pero que cuando uno lo mira en términos de el futuro, que son el presente, los menores de 16 años en el conurbano profundo, encuentra que prácticamente son 2 de cada 5. O si ustedes quieren, son 2 de cada 10 cuando uno lo circunscribe a los menores de 5 años. La situación es realmente muy compleja. Miren, a mi gusto lo más preocupante es cuando se empieza a escalar verbalmente, aunque no físicamente, aunque ya físicamente tenemos muchos hechos. Estas imágenes y estas postales a las cuales nos hemos acostumbrado no son las postales naturales. La política debería sintetizar los conflictos, ordenarlos, y en todo caso, en el desorden, la justicia impartir el orden y la justicia. Permítanme el juego de palabras y la redundancia. Ahora, definitivamente estamos en una situación bisagra, crítica. El elemento distintivo es que está el peronismo en el poder, por primera vez, en términos contemporáneos. Esto le pasó a Alfonsín, le pasó a De la Rúa. En algún momento, alguno coqueteó bajo el gobierno de Macri y fue el principal atributo haber concluido institucionalmente para la Argentina, con los 4 años de mandato. Acá el interrogante es cómo el Frente de Todos, que cobija a todos, no algunos, todos, hace para recuperar el poder, la centralidad, y a partir de allí construir los 16 meses de gobierno que restan. Y eso es indispensable y es la principal responsabilidad. En el mientras tanto, la oposición, que también tiene posiciones de gobierno en muchos lugares, 4 provincias, más de 500 distritos de los poco más de 2.000 municipios de la Argentina. O sea, no es poca cosa, pero claro, queda reducido a una expresión más acotada que el propio gobierno nacional, que tiene tentáculos aquí y allá, porque el Frente de Todos son en buena medida los gremios, porque el Frente de Todos son en buena medida las organizaciones sociales, porque el Frente de Todos en buena medida son los actores y factores de poder que han construido un sistema en la Argentina que es el que está crujiendo. El sistema está crujiendo con un status quo que inexorablemente va a ser modificado desde la centralidad política o por implosión. Chile, Colombia, Perú. Ojalá la política esté a la altura de ordenar el desorden y no solo sea expectante o espectador, para decirlo mejor, de lo que ocurre en la Argentina. A mí Grabois ayer me disparó la preocupación máxima que debemos evitar. Fíjense cómo Grabois ayer le hablaba a su supuesto gobierno, del cual es parte. Él tiene un ministro, tiene funcionarios, tiene secretarios y subsecretarios de Estado. Y él contribuyó al éxito electoral, además aportando diputados nacionales, 3. Grabois le hablaba así a Alberto Fernández ayer y habló de la palabra sangre, saqueos. Lo decía de este modo. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes. Es una cosa tan elemental que yo no entiendo por qué no se dan cuenta que no es política, la puta madre. Es obvio que esto no da para más. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no para que haya más. Es matemática, hermano. Queremos que haya menos pobreza, no que haya más pobreza. Y si no te gusta el salario universal, inventa otra cosa.
trae una propuesta mejor. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados. Vení y calmarlo a nosotros, porque vamos a hacer 5.000, 200.000, no sé cuánto. Pero hay algunos gauchos acá y algunas gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo este hambre en la Argentina. Fue un set de televisión y dijo en C5N esto de el propio Alberto Fernández. Dijo, vive en un termo, no lo quiero contar yo. Así habló Grabois del propio presidente, el que él apoyó, el que él validó, al que él le tributa con parte de los suyos dentro del gobierno. Porque Roma no paga traidores. Roma no paga traidores. Entonces, los mercados no se calman con discursos. Se calman con firmeza y con autoridad política. Porque en definitiva el que quiere hacer guita quiere estabilidad. Y la estabilidad no la decís con el piripipí. La estabilidad primero requiere niveles de dignidad social que si no se te estabiliza por un lado, se te estabiliza por el otro. Están haciendo mal las cuentas. Lo cual me está llevando a que la culpa de todo esto es del presidente. Pero el presidente tiene que reaccionar. Está en un termo con sus 5 amigos de la capital federal. Cuando estaban yo veía en las noticias quién era el grupo que decían que estaban con el presidente. Pero de verdad, solamente salieron, Vos no ves dirigentes solamente de peso, salieron de la General Paz para ir a Ezeiza a tomarse un avión a Estados Unidos. Yo a este presidente le estoy diciendo, hermano, salí del termo y pensá en la gente. Porque tu primer discurso decía empezar por los últimos para llegar a todos. No empezar por el FMI para llegar a los últimos. Entonces, yo voté eso, yo milité eso. Mamita. Huelga en los comentarios, ¿no? Habla con Cristina, tiene 3 diputados nacionales, fue parte del Frente de Todos, lo es, le habla así al presidente, que dice que dar gestos de autoridad sería enfrentar a Cristina y él no lo va a hacer. El nivel de desmembramiento del gobierno está en una etapa terminal. Permítanmelo ponérselo en esos términos. Scioli hace una semana no aparece. Dejó de ser la tapa de la revista Caras y Noticias, de ir por la revancha y ser el candidato presidenciable del peronismo de los gobernadores tan solo hace un mes, a estar en el silencio más absoluto, a haberse bajado del viaje a Estados Unidos, que por otra parte, por el COVID positivo de Biden, confirmado hoy, quizá ni siquiera se haga el martes próximo, con Alberto Fernández y Batakis, que iba en procura de obtener algún respaldo para aliviar en algo la situación de tensión financiera que atraviesa la economía argentina. Ahora, en el medio de ese país en el que se discute de esta manera que ustedes han visto dentro del oficialismo, donde se habla desde el oficialismo de estas cosas y donde la CGT además le hace un enorme favor convocando una movilización a un mes vista para el 17 de agosto, pidiendo por la unidad de los argentinos para combatir la inflación, como si hubiera alguien que no tuviera la culpa, es decir, el gobierno, del cual pertenecen, son parte. Insisto, la CGT va a hacer una movilización, no un paro, para pedir a los argentinos unidad para combatir la inflación. Y allí van a estar todos, porque hasta se sumó la CTA de Yasky, que es diputado nacional del Frente de Todos, que no votó el acuerdo con el fondo, se abstuvo, al igual que el kirchnerismo. En el medio de todo eso, lo que pasa es esto. Hubo un cuádruple crimen en José Cepaz. Acá en el conurbano siempre hablamos de Rosario, Córdoba. Una de las víctimas es un adolescente de 13 años. Fue detenido Juan Manuel Corbalán, alias Chucky. En un rato lo va a contar bien Lourdes, pero fue señalado como el autor de los disparos. 3 jóvenes y un adolescente murieron cuando festejaban el Día del Amigo y efectivamente, desde un vehículo en movimiento, en José Cepaz, abrieron fuego, 20 disparos y mataron a 4 personas. Se supone que es un ajuste de ¿qué? De cuentas del narcotráfico. José Cepaz, 4 muertos. ¿Se acuerdan el caso de Marianela y Estefanía Gorosito? Que les conté, las 2 chicas que fueron halladas, muertas, en un camino rural, en las cercanías de Rosario. Se suponía que cada una había sido asesinada con un disparo. Bueno, terminaron la autopsia anoche. La hipótesis central del fiscal es que tenían una deuda por vender droga para una célula de los monos. Esta es la imagen. Esta es la imagen. Aquí las hallaron. Pertenecerían a una célula, mejor dicho, les vendían drogas para una célula de la banda Los Monos
y estaban en deuda con ellos por 900.000 pesos. Eso es lo que intuye el fiscal Patricio Salduti, que dio una conferencia de prensa en el transcurso de la mañana de hoy. ¿Y qué está investigando? Por consecuencia, la pista vinculada al narcotráfico. Estefanía Mariel Gorosito, 25 años. Tenía 8 disparos en el cuerpo. 8. 25 años. Los 2 que resultaron mortales en su cabeza. Se pudo extraer incluso un proyectil para ser enviado a peritaje. María Elena Andrea Gorosito, 28 años. 4 impactos de bala. 2 que la terminaron con su vida también en el cráneo. De su cuerpito, su cuerpo, fueron extraídos 2 proyectiles. Una noche de furia anoche en Córdoba. Un taxi fue atacado a balazos, hubo destrozos en un banco. Una pandilla parecería estar azotando a una familia a la que le robaron 11 veces en 10 meses. Y en Córdoba también denunciaron que unos 30 ladrones se drogan, roban y golpean a la gente en pleno Parque Sarmiento a plena luz del día. Y en Mar del Plata, escuchen esto, en una misma cuadra, en el barrio Florencio Sánchez, vendían droga 2 mujeres, en una misma cuadra. Claro, terminaron enfrentándose y se enfrentaron a balazos. Estas son las imágenes, una acá, la otra acá. En una cuadra. Vecinos van, denuncian, aparece la policía. 2 mujeres y un hombre quedan detenidos. ¿Qué secuestraron? Cocaína, marihuana, dinero, armas de fuego. Todo eso. El hombre en la unidad penal 44 de Batán, las 2 mujeres en el destacamento femenino. Naturalmente con imputaciones por venta de drogas con fines de comercialización y tenencia de armas de fuego. En la misma cuadra, Mar del Plata. Esto, 2 mujeres ultimadas de varios y múltiples disparos en medio de un conflicto vinculado al ajuste de cuentas por el narcotráfico. O lo que veíamos en José Cepaz, donde abren fuego desde un vehículo en medio del festejo del Día del Amigo y terminan con la vida de un chiquito de 13 años. En esta Argentina, con esta semblanza, que si bien no es toda la Argentina, es una parte creciente, es que hablamos de ese dólar blue, de esa falta de horizonte, de esa falta de previsibilidad, de esa devaluación permanente de la moneda que implica más inflación, pero que por sobre todas las cosas implica una devaluación del valor vida y de nuestra calidad de vida. Y por eso Argentina hoy, de verdad, está al límite. Es un país al límite. Ojalá reaccione. Ojalá reaccionen. Ojalá lleguemos antes, no después. Bien, y con esta gran descripción de